Hace tiempo, para quien nos visita, hacíamos panorámicas bíblicas, las hacíamos incluso en la biblioteca de la barriada, y con la pandemia, cuando nos encerraron a todos, pues el libro de Daniel se quedó como la mitad. Y no recuerdo ahora mismo, pero no sé si fue unos 3 años después, aquí mismo pues casi se terminó. Pero no llegó a dar tiempo a ver bien los 2 últimos capítulos, especialmente la mitad del 11 en adelante, que para mí son algunos capítulos muy especiales, porque aunque algunas de las cosas que se hablan ahí se han tocado en otros anteriores, pues se va a dar mucho detalle. Yo tengo que reconocer que hoy no voy a ser sencillo. Bueno, no sé si otras veces lo soy, pero hoy sé que las cosas que vamos a tocar no son tan fáciles. Tampoco es un cuento de Heidi. Muchas veces no se tocan estos pasajes, no se explican, porque aunque hay cosas proféticas que no podemos decir definitivamente, esto va a ser así, 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 así. Claro, yo no puedo afirmar eso con rotundidad, pero está en las Escrituras para que lo escudriñemos. Y aunque haya cosas que no tengamos luz completa, pero eso no quiere decir que conocer esto nos ayude a preparar nuestros corazones, nuestra vida, ante las cosas que van a suceder. Lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir. Opinemos lo que opinemos. Pensemos lo que pensemos. Vivamos como vivamos, las cosas que Dios ha dicho, esto va a ocurrir, va a ser así. La cuestión es cómo reaccionamos, cómo respondemos ante lo que Dios ha revelado con mucha antelación. Y ahí es donde tú y yo tenemos la oportunidad y la libertad que Dios nos da para tomar decisiones delante de Él y frente a su revelación. Para mí es una pena, hermanos, que precisamente por no decir esto es así al 100%, no se toque a veces en muchas congregaciones estos capítulos. Hay que arriesgarse un poco, a escudriñarlos y a meternos con ellos. Porque lo que puede afirmar el corazón de un creyente delante de Dios ante circunstancias muy duras es su palabra. Aunque no podamos explicarla al 100% con seguridad porque hay cosas que son difíciles. Otra vez se lo he dicho. Imagínate que yo me pongo aquí a dar pensamientos bonitos. Tú eres lo más bonito delante del Señor. El Señor se derrite contigo, te va a bendecir con todo y tal. O si solamente apuntamos a lo que va a venir al final de la película, que sí, es hermoso, pero justo antes de eso van a venir cosas que son difíciles. Pero hay creyentes que solamente quieren que se le hable lo hermoso. Y eso no es así ni en las películas. Fíjate que en las películas siempre hay un malo que lo estropea todo y se está luchando, hay dificultades y tal, y al final todo termina bien. Y nosotros solamente queremos el final feliz. Cuando Dios está revelando cosas que han de suceder antes y que a lo mejor no son un camino de rosas y de nubes de algodón. Y hay que prestar atención a eso. Dicho esto, yo voy a procurar irme a lo práctico y a cosas que debemos poner en nuestro corazón y escudriñar en estos 2 capítulos. Porque estos 2 capítulos tocan cosas, no todo, pero sí bastante, cosas históricas que han sucedido. Pero hay algunos que dicen que hay cumplimientos proféticos que se repiten. Es decir, Dios profetiza una cosa o revela una cosa y eso ocurre, pero luego vienen otros cumplimientos posteriores. Yo creo eso así porque es una forma de Dios avisar que lo que Él ha dicho en mayúsculas se va a cumplir. No solamente la profecía es lo que leemos,
sino cuando eso que leemos empieza a cumplirse o se cumple históricamente. En cierta manera, es una forma de volver a recordar el mensaje para lo que ha de venir. No sé si me estoy explicando con esto. Es como si ciertos eventos históricos en sí mismos fuera volver a profetizar lo que va a ocurrir con mayúsculas más adelante. Si habláramos aquí de lo que fue el nacionalsocialismo en Alemania, hay gente que llegó a pensar, y con toda la razón, que Hitler era el anticristo. Y no me cabe ninguna duda que cosas del espíritu del anticristo que revela la palabra las representó total y fielmente. Ahora, ¿era el anticristo final? Podemos comprobar, habiendo visto la historia, que no. Si lo hubieran dejado. Lo que pasa es que el Señor no permitió que las aspiraciones mundiales, de conquistas mundiales que él tenía, se dieran. Y se le cortó esas intenciones. Pero desde luego estaba cumpliendo cosas que se parecían mucho. Ahora, eso quiere decir que estas cosas que hemos visto, que históricamente han ocurrido, son como un adelanto o como una profecía en forma de historia para recordar que lo que ha sido dicho en mayúsculas y definitivo vendrá un día. El capítulo 11 de Daniel es impresionante cómo empieza diciendo cosas que, aunque ya han sucedido, pero fueron dichas con mucha antelación. Cosas históricas escritas antes, pero con una cantidad de detalles impresionante. Y algunos voy a pasar por encima porque yo quiero ir hoy a lo práctico, hermanos. El versículo 2 de Daniel 11, a Daniel se le muestra, dice que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto hará grandes riquezas más que todos ellos. Efectivamente, así fue. Ciro, el primer rey, luego vino Darío el persa, luego vino Darío el medo y el que acumuló más grandes riquezas, y el cuarto, el rey Asuero del libro de Esther, que tenemos ahí en la escritura, que históricamente también fue conocido como Jerjes I. Y esto le fue revelado a Daniel con mucho tiempo de antelación. Una capacidad de detalles asombrosa que solamente Dios, que está por encima del tiempo, puede revelar. El versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Efectivamente. Después de estos reyes persas vino Alejandro Magno. Alejandro Magno es un rey que murió joven, si mal no recuerdo con 32 años, tuvo un reinado de aproximadamente, empezó con unos 20 años, unos 12, 13 años de reinado, y fue capaz, y tuvo una inteligencia tal, de conquistar la mayor parte del mundo conocido. Pero hay detalles que son interesantes porque hay estrategias que luego se van a seguir utilizando a lo largo de la historia. Alejandro Magno no solamente conquistó militarmente, inició un tipo de conquista con su imperio que se ha estado repitiendo, y a mí no me cabe duda que la cuarta bestia de Daniel, estoy aludiendo a cosas que ya hemos visto antes, capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia, es decir, el último gran imperio antes de que el Señor venga, va a hacer lo mismo. Una conquista y colonización de la mente y el alma de las personas. A través de una publicidad y una colonización cultural enorme. Ya no solamente es conquistar militarmente, sino tomar la mente de las personas a través de una educación cultural muy insistente. Si tú controlas la educación y la cultura de la gente, estás controlando su pensamiento. Porque tú piensas con los datos que tienes. Por ejemplo, tú piensas que el cielo y el universo es infinito, que las estrellas son infinitas, pero no porque lo has comprobado, es porque te lo han dicho. Es porque los científicos
Y estudiosos nos lo han dicho, pero ni tú ni yo lo hemos comprobado. Por lo tanto, cuando tú y yo pensemos acerca de el universo, los cielos, vamos a pensar en función de los datos que nos han dado. Estoy poniendo esto simplemente como un ejemplo. Tú piensas, reflexionas y tomas decisiones en función de los datos que te dan. Si yo consigo que los datos que tú tengas, que la cultura que tú tengas la manejo yo, y yo manejo qué datos tienes y qué datos no tienes, te estoy dando una cultura, pero al mismo tiempo estoy controlando tu pensamiento. Estoy conquistando tu alma, estoy conquistando tu mente. Y esto no es nuevo a lo largo de la historia. Hay sistemas políticos que lo han utilizado, pero hasta de una forma casi violenta. Podríamos hablar del populismo chino. Hay hermanos nuestros que estuvieron en cárceles chinas y no os podéis imaginar la presión que recibieron para renunciar al Evangelio y cómo le obligaban a estar escuchando determinados tipos de literatura de ese sistema político y una serie de cosas, pero con una presión. No es nuevo. Pues Alejandro Magno intentó no solamente conquistar militarmente, sino en todo su imperio que hubiera una cultura y un pensamiento común al respecto de muchas cosas de la vida. No es nuevo. Eso no es nuevo actualmente, hermanos. Dice el versículo 4 de Daniel que cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a su descendiente. Efectivamente, Alejandro Magno, el imperio griego, él muere joven y ese imperio no queda en manos de ningún hijo de Alejandro Magno, sino que se reparte entre cuatro generales suyos. Fijaos, hermano, con qué grado de precisión las profecías de Daniel adelantaron lo que iba a ocurrir. Y efectivamente, cuatro de sus generales se reparten el imperio y como también Daniel dice, pero me ahorro detalles porque si no se me va todo el tiempo en esto. Dos de ellos fueron más fuertes, el del norte y el del sur. En el sur estaba Ptolomeo, que luego vendrían las dinastías de los Ptolomeos, asentados en la zona de Egipto. En el norte, los Seleucidas. El norte, pues digamos, y la parte de Asia oriental le corresponde a Seleuco. Y luego tendríamos en la zona de Tracia y Asia Menor a Lisímaco y Macedonia y Grecia, Casandro. Estos cuatro generales de Alejandro Magno se reparten el imperio y el del norte y el del sur son los que van a tener más peso y más poder. Avisado por el Señor mucho tiempo antes. Y ahora el capítulo 11 se mete en una serie de cosas que serían interesantes si esto fuera un estudio exhaustivo. Pero hay una serie de intrigas, de cosas que está contando la Escritura y que efectivamente se materializaron así. Matrimonios de conveniencia, envenenamientos y una serie de cosas que están ahí perfectamente dichas, con sus alianzas, con sus tradiciones, etc. Pero un poco más adelante, en el versículo 21, se va a hablar de un hombre despreciable. Así lo dice. Le sucederá en su lugar, es decir, hay un momento que dentro de estas intrigas y de lo que se deviene de este imperio repartido entre los cuatro generales de Alejandro Magno, de lo que fue llegando, aparece un personaje que dice que es un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Antíoco IV Epífanes. Este personaje hay que hablar un poco de él y me voy a centrar, aunque no quiero meterme en los detalles históricos de él, pero él va a ser un tipo y figura del anticristo final. El anticristo final. Mirad, hermanos, hay personas que piensan que, digamos, el anticristo último o la cuarta bestia de Daniel, este imperio final, es solamente un sistema, pero que no lo va a encabezar nadie. Y hay personas que piensan que es una persona que va a dominar, pero como que no hubiera un imperio o un sistema que gobierne. Yo creo, en base a la Escritura, que las dos cosas son correctas.
En el capítulo 7 de Daniel se le revela que las 4 grandes bestias, estos 4 grandes imperios que se le revelan, el último es el que yo creo que está empezando a formarse delante de nuestras narices con muchísima claridad. Pero se dice, Daniel 7:17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. O sea, hay un personaje, la cuarta va a tener un rey o un personaje que va a tener preponderancia ahí. O sea, hay una persona que representa al anticristo. Pero también, Daniel 7:23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. O sea, también es un imperio y un sistema. Las dos cosas. Las dos cosas. Antíoco IV Epífanes representa lo que va a ser este anticristo, este rey o este gobernante de la cuarta bestia final. Dice que tomará el reino con halagos. Históricamente fue así. Parece ser que era un hombre que tenía una capacidad de oratoria y de manejar las palabras que, déjame utilizar expresiones sencillas, que tenía facilidad para llevarse a la gente al huerto con sus palabras. Aunque tenía poder militar, pero no era lo que más le destacaba, sino la capacidad de intrigar y la capacidad de llevarse a la gente al huerto. Y eso le permitió avanzar mucho. El versículo 22 dice, fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. No me meto en los detalles históricos, pero efectivamente cogió y destituyó el príncipe del pacto, en aquel momento el sumo sacerdote, se llamaba Onías, y él quitó a Onías para poner a un hermano suyo, que luego al final fue quitado de en medio, para que se iniciara una dinastía de sumos sacerdotes que no eran del linaje de Aarón ni de Sadoc, de los descendientes de Sadoc, como había estado ocurriendo. Yo sé que hay personas aquí que a lo mejor no saben de lo que estoy hablando ahora mismo. No pasa nada. Pero tenía que venir un linaje sacerdotal que aquí se interrumpe. Aquí se va a interrumpir. O sea, quitó al príncipe del pacto. Después del pacto con él, hizo pactos, dice, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Permitidme que me aleje un poco de los datos históricos del Antíoco IV Epífanes, porque esto fue así, para decir que estas son las estrategias y lo que delante de nuestras narices va a ocurrir, y creo que debiéramos estar pendientes. De hecho, yo creo que está sucediendo que hoy hay algunas personas que no son muchos, que no tienen el poder militar directamente bajo sus manos, pero sí tienen un gran poder económico, y con poca gente, ellos están siendo capaces de que los gobernantes del mundo, que son los que tienen a sus mandos las fuerzas militares y de seguridad, estén a su servicio. Creo que si observamos con tranquilidad, si observamos noticias, si cogemos de aquí y de allí y vemos las cosas que están pasando desde la perspectiva que vemos en la Escritura, nos daremos cuenta que hay un grupo de personas que, sin ser muchos, tampoco lo siguen las multitudes, están teniendo bajo su dominio el apoyo de los que sí tienen el poder militar. Y creo que a través de palabras, de halagos, de engaños, de por el bien de la humanidad, favores económicos y una serie de cosas, con poca gente están consiguiendo que los gobernantes del mundo, muchos de ellos, sean directamente lacayos suyos. Y aunque esto puede ser una opinión personal, creo que abriendo un poquito los ojos, podríamos ver que no me lo estoy sacando de la manga. Estando la provincia en paz y en abundancia, es decir, sin haber demasiados problemas, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres.
botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados. Es decir, controlan lo que estábamos diciendo, el poder militar a fuerza de dar por aquí, de dar por allí, de ir repartiendo. Se gana la fidelidad. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Hermanos, yo ahora ya voy a ir alejándome cada vez más de Antíoco IV Epífanes para tratar de llevar esto a las cosas que podemos observar hoy día. Contra las fortalezas formará sus designios. Una de las fortalezas más grandes que ha habido a lo largo de los siglos son los países. Si tú quieres derribar las fronteras de un país, te tienes que meter en una guerra, casi con seguridad. Es de las cosas más difíciles de derribar, son fortalezas. Los imperios, los países, la geopolítica, es decir, las fronteras políticas son fortalezas difíciles de derribar, porque suelen estar defendidas por ejércitos. Pero hoy, más que nunca, están siendo derribadas. Muchas fronteras políticas existen, pero son extraordinariamente permeables. Y los propios gobernantes que a lo mejor debieran cuidar las fronteras, no estamos viendo delante de nuestros ojos que con excusas humanitarias se dejan invadir. Esto no me lo estoy inventando, hermanos. Con excusas humanitarias se dejan invadir. El patriotismo está mal visto. Es radicalización. Y a través de un manejo cultural se están debilitando las fronteras porque este sistema que tenemos delante de nuestras narices, los designios que tiene es derribar la frontera, derribar las fortalezas, derribar este tipo de barreras muy difícilmente franqueables. Y tiene hasta un nombre: globalismo. Disfrazado de ayudarnos entre todos, disfrazado de religiones falsas porque tienen origen en cosas antiguas. En nombre de una adoración irracional a la naturaleza, se está y se va a esclavizar a la gente. Aumentará los impuestos. Y además tienen la caradura, porque no tiene otro nombre, de decir que sobras en este mundo para salvar a la madre naturaleza, que se ha convertido en un dios. Y hermano, y están vendiendo estas cosas como dogmas de fe. Estoy tratando de ser práctico, y si no estás de acuerdo conmigo me parece muy bien, pero plantéatelo. Porque las estrategias están reveladas en las Escrituras. Religiones falsas y paganas, porque esto es muy antiguo, la adoración a la naturaleza, y está en las Escrituras, pero como un argumento para subyugar a la gente. Y de esto se podría hablar mucho, pero yo no tengo más remedio que avanzar, hermanos. Pero es el mundo que estamos viendo y no es una estrategia que debiera pillarnos por sorpresa si escudriñamos las Escrituras. Sus designios contra las fortalezas, pero esto será por un tiempo, no será siempre así. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Así fue, Antíoco IV Epífanes tuvo problemas con Egipto, hubo traiciones que le impidieron expandirse hasta ahí. Pero yo quiero decir, hermanos, que a veces cuando se ha hablado del anticristo tradicionalmente en las congregaciones, e incluso en las películas que se ha hecho, parece que el mundo entero está encantado con él y tal. Pero por lo que yo veo en las Escrituras, él va a tener tensiones también. Va a haber gobernantes que no se lo van a poner tan fácil, va a tener oposiciones. Pero eso no quiere decir que no sea un imperio, un sistema o una bestia que, como dice Daniel 7, trillará y triturará toda la tierra. Pero eso no quiere decir que no tenga oposición. No podemos hacer una interpretación infantil de la Escritura.
que una persona, el mundo... Es que déjame utilizar este ejemplo. Los que viven en comunidad de propietarios saben. Una reunión de comunidad de propietarios. Todos de acuerdo y todos encantados con cualquier decisión. En la sonrisilla que estoy viendo ya... Pero vamos a pensar que en este mundo va a haber un gobernante y el mundo entero y todos los gobernantes y todo va a estar encantado con él. Hermano, eso no es ni natural. Otra cosa es que por estrategias, por artimañas, sea capaz de imponerse. Pero en estos pasajes vamos a ver que también va a tener sus oposiciones. Sus oposiciones. Versículo 28. Y me voy a meter ahora en cosas, en materias que creo que nos incumben como creyentes. Volverá a su tierra con gran riqueza. Dice, y su corazón será contra el pacto santo. Y hará su voluntad. Es decir, este personaje, ahora mismo no estoy hablando de Antíoco, estoy hablando del que ha de manifestarse y se tendrá que manifestar como realmente es. ¿Cuántas predicaciones habéis escuchado hablando de estas cosas, hermano? Así. Y vuelvo a decir, yo no digo esto es necesariamente como yo estoy diciendo. Tú puedes leer la Escritura igual que yo. Tú puedes analizar las cosas igual que yo. Y a lo mejor yo tengo que aprender de ti. Pero tenemos que meternos con estas cosas. No están en la Escritura para que las ignoremos. Su corazón, su interior, sus designios de este personaje va a ser contra el pacto santo. Ahora, hay que entender bíblicamente qué significa el pacto santo. Porque si lo vemos superficialmente, claro, yo soy creyente, yo creo en Cristo Jesús, el nuevo pacto, pero hoy día hay personas que piensan que estar en pacto con Jesús es simplemente decir que el Señor me ha salvado y ya está. Y el Señor me acepta y tengo trato con Él. Y no digo esto, hermanos, como si fuera una mofa, no. Eso forma parte de nuestra relación con Él. Pero ¿eso es todo el pacto que tenemos con el Señor Jesús? ¿Qué significa estar en pacto con Jesús? Y no hay pacto más santo que ese, porque la sangre del Cordero es santa. Y Él es el santo de los santos. Así que no hay pacto más santo, porque hay gente que dice, no, eso es el pacto con los judíos, que tal, que cual. No, hermano, no hay pacto más santo, y en lo que haya por venir, no hay ningún pacto que pueda ser más santo que el de la sangre de Jesucristo. Y que toda la Biblia apunta a Él. Estar en pacto con Dios significa dos cosas fundamentalmente. Primero, estar reconciliados con Él, la sangre de Cristo. Pero segundo, una vez que estamos reconciliados con Él, en palabras del apóstol Pablo, vivimos para agradarle. Es decir, el pacto santo es que como yo he sido salvo por la sangre de Jesucristo por medio de la fe, ahora yo no quiero andar o vivir en las cosas de las cuales su sangre me tuvo que limpiar. Creo que me estoy explicando. O sea, la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Ya está. Y como ahora estoy en pacto con Él, pues voy a pecar de las cosas que Él ya me limpió, porque Él me ama y ahora yo soy su debilidad. Hermano, esa no es la gracia bíblica. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Y que para nosotros haya sido gratuito, no quiere decir que la sangre de Cristo no tenga valor, por favor. Es impagable para nosotros. Por tanto, hermanos, ¿qué significa estar en contra del pacto santo? Estar en contra del pacto santo es todo aquello que afecte a lo que la gente se tenga que reconciliar con Dios, al arrepentimiento y a lo que delante de Dios es agradable. Y aquí, hermanos, quiero hacer, y permitidme, tenía ganas de tocar estos capítulos para tocar los temas que creo que hoy día, como creyentes, como iglesia, tenemos que prestar atención. Si a lo que Dios le llama malo yo lo llamo bueno, eso es muy delicado. Porque si hay una persona que está viviendo o haciendo cosas que la Biblia, que Dios declara que eso es afrenta contra Él, que es desvío, que es pecado, y yo digo a la gente,
Da igual, Dios te ama tanto, no importa, tal, porque Él nos quiere como somos. Y yo me dedico a eso. Aunque esa persona crea que Jesús murió por él, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No sé si nos damos cuenta de la gravedad de esto. Si lo que Dios llama pecado, y estoy hablando de pecados morales grandes, de cosas fuertes, de cosas que en la Escritura pueden estar hasta castigadas con ser cortados. Si yo me dedico a quitarle hierro a eso, y hay personas que quieren acercarse a Dios, y pasamos por alto eso, esa persona no se va a arrepentir. Y si una persona no se arrepiente, ¿de qué le va a limpiar la sangre de Cristo? ¿De qué me va a limpiar la sangre si yo no me arrepiento? Eso es peligroso, hermanos. Si como iglesia, si como hijos de Dios predicáramos un evangelio así, eso es mandar a la gente a la condenación. Le estamos quitando la oportunidad de que la gente se arrepienta. Eso es engañar a la gente. ¿A cambio de qué? ¿De que estén contentas? Hermano, si amamos a Dios, tenemos que predicar lo que Dios dice. Y si no eres valiente, no estás dispuesto, es mejor que te calles. Pero no engañemos a la gente haciéndole pensar que todo está bien si no está bien. Porque el arrepentimiento es necesario. Por eso creo que el espíritu del anticristo lleva a tratar de suavizar o llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero es que si tú haces eso, la gente no se va a arrepentir, entonces no hay salvación. Esto a mí es una cosa que me pesa, hermano. ¿Qué pasa? Que si predicamos el mensaje como Dios lo da, hay gente que se va a enfadar, hay gente que te va a rechazar, vamos a sufrir violencia social, física, la que tenga que venir. Pues mejor callarse que engañar a la gente. Mejor cerrar la boca que pervertir el evangelio de Dios, hermano. Si el pecado fuera cualquier cosa y no fuera importante, no, como Dios te ama, no importa, Dios te quiere, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué pasó por lo que pasó? Y voy a decir una cosa, hermanos, muchas veces pensamos que lo peor que el Señor Jesús sufrió fue el sufrimiento físico, que fue terrible y hace poco lo hemos escuchado predicar. ¿Y los dos que estaban al lado no pasaron por sufrimiento físico similar? ¿Y no hubo más gente que pasó por cruces romanas? Lo peor de todo, hermano, y yo creo que eso es lo que llevó a Jesús a una agonía terrible, ahí en Getsemaní. Tú ponte a pensar. Jesús cuando hablaba dice, yo hablo lo que oigo del Padre, lo que digo es lo que veo. El Señor Jesús tenía un acceso y una comunión al nivel celestial que nosotros no podemos tener por estos cuerpos de pecado. El Señor Jesús estaba en este plano físico, pero al mismo tiempo, en su oración al Padre, cuando se dirigía al Padre, Él podía recibir y ver cosas que ni tú ni yo podemos por causa del pecado. Estamos limitados. Que el Señor Jesús tuviera que clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él estaba recibiendo todo el pecado, toda la disciplina, el castigo, el pecado de la humanidad puesto en Él, ¿pensáis que en ese momento esa comunicación tan clara seguía estando? A mi entender, hermanos, ese fue el mayor sufrimiento que el Señor Jesús padeció. Más todavía que el físico. No podemos quitarle peso a la cruz de Cristo, ni a lo que hizo por nosotros. Cada vez que el pecado nos da igual, o miramos para otro lado, o le hacemos pensar a las personas que no es importante el pecado porque Dios le ama, estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo y estamos rebajando el precio que Él pagó, que no fue pequeño, hermanos. Debemos tener conciencia de esto. Debemos tener conciencia de esto. Tengo que avanzar. El corazón contra el pacto santo. Si el pecado no es pecado, eso lleva a la gente a perderse. Y además, todo lo que Dios dice, este es mi plan para el ser humano y esto es vivir con sabiduría, pues el anticristo y su sistema, no.
Hay otras alternativas. Estamos avanzando. Hoy día estamos ya muy evolucionados. Y se puede vivir de otra manera, cargándose los engranajes de la creación que Dios hizo. Y pensar que eso puede funcionar. Hermano, ya no solamente de cara a la salvación, pero si yo como creyente reconciliado con Dios, a mí este sistema me engaña para pensar que por eso puedo vivir en contra de lo que Dios dice que es agradable delante de Él, también. Y esto es importante por lo que va a decir después. Por cierto, dice, hará su voluntad. Es decir, va a hacer lo que le dé la gana. Pero a este respecto, pensad que el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cada vez que yo hago lo que a mí me da la gana, ¿y qué tiene de malo? ¿Y tú es que te crees más santo que yo o qué? ¿Me explico? Cuando yo vivo haciendo lo que me da la gana en contra del espíritu, no nos quepa ninguna duda que el anticristo va a hacer lo mismo, pero con más poder que tú y que yo. Así que andar en el espíritu significa que no hago haciendo lo que a mí me parece, sino que creo que lo que Dios me indica, incluso si yo no lo entiendo, si yo no entiendo lo que Dios me dice, pero yo estoy queriendo hacer otra cosa y buscando justificaciones y a ver si por aquí y por allí, esos trapicheillos que algunas veces hemos tenido alguna vez con el Señor. Porque estamos empeñados en algo y hay que buscarle una justificación espiritual. Pero eso a lo mejor nada más que me ha pasado a mí. ¿A ustedes no? Cuando yo sacrifico lo que Dios dice por hacer lo que yo quiero, ese es el espíritu del anticristo, de la carne. Pero cuando yo quiero algo y le busco mis justificaciones, mis argumentos y tal, y digo, no, la palabra dice esto y punto. Hermano, eso que es obediencia, eso es fe. Es decir, me creo lo que Dios me dice antes que lo que a mí me da la gana. Cuando yo creo que Dios tiene razón independientemente de mis elucubraciones, eso es fe práctica. Eso es vivir por fe, hermano. Creer más a Dios que incluso en mis propios razonamientos. Y no quiere decir que la fe sea completamente ilógica o sea descerebrada. No. Pero daros cuenta, hermanos, que nuestra carne es especialista en encontrar argumentos lógicos o pseudológicos para terminar haciendo lo que nos da la gana. Mi carne es así. No sé la vuestra, pero la mía es así. Esto es el espíritu del anticristo. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Históricamente fue así. Quitín es Roma. Roma se opuso a Antíoco IV Epífanes y entonces pues su reacción fue ir más en contra pues del pueblo de Dios. Eliminó fiestas bíblicas, profanó el templo, es decir, todo lo que el pueblo de Dios, que en este momento era Judá, se opuso en contra de eso. Pero fijaos una cosa, hermano. Yo creo que el anticristo, cuando esté operando abiertamente en este mundo, él va a tener oposiciones como estamos viendo aquí. Pero cuando él tenga esas dificultades, fijaos qué cosa más natural para la carne. Cuando las cosas no le salgan como quieren, se va a enojar contra el pacto santo. Esto es muy natural para la carne. Cuando uno está frustrado, lo tomas con tu mujer, con tu hijo, con el que sea, y discutes con todo el mundo. ¿A que es muy fácil tratar mal a los demás cuando tú tienes algo y te frustras? Tú quieres algo, no te sale como quieres y ya estás enfadado. Pues imagínate eso a gran escala. Para que nos demos cuenta, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Fíjate, salto del anticristo a la carne y de la carne al anticristo. Me gusta hacer eso para que no amemos nuestra carne. Para que nos demos cuenta que nuestra carne es completamente anticrística, vamos a decirlo así.
dice que volverá, como no le va a salir bien estas operaciones geopolíticas, vamos a decirlo así, se contristará, se va a frustrar y se enojará contra el pacto santo, otra vez más. La palabra aquí en hebreo es detestar. O sea, va a detestar, va a abominar, va a odiar y a rechazar todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere. Eso estamos viendo hoy que va creciendo de una forma exponencial. Que la Biblia dice en algún tema de la vida blanco, hoy es negro. Que la Biblia dice en un tema de la Biblia esto es negro, no, hoy es blanco. Es decir, es como si hubiera una intencionalidad a decir lo contrario que digan las Escrituras, lo contrario que diga el Señor. Eso hará este personaje. Y ahora viene algo. Hará según su voluntad, y ya sabemos que su voluntad es detestar el pacto santo, se le va a permitir, con todo su poder, ejercer una colonización cultural en contra de todo lo que Dios quiera. Y esto puede llevar a la humanidad, hermano, a un caos como el que ya observamos. Volverá y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Se va a llevar bien, va a haber buen trato, en términos coloquiales juveniles, buen rollito con los que abandonen el pacto santo. Hermanos, va a haber un momento, siempre ha habido apostasía, siempre ha habido personas que han abandonado la fe. Pero va a haber un momento en que la presión va a ser tan grande que mantenerse en la fe va a ser mucho más difícil. Y dice que se va a entender con estos. Y yo estoy totalmente convencido, hermanos, cuando estudio las Escrituras, cuando el apóstol Pablo hablaba, hay veces que pensamos que porque él tuvo revelaciones especiales, pues cuando habla o sus cartas, aunque creo que voy a tomarme un ratillo más, me parece, hermano. Parece que el apóstol Pablo como que estuviera en una especie de trance y empieza a escribir y empiezan a venir revelaciones, pero no era así. El apóstol Pablo conocía las Escrituras perfectamente. Cuando el apóstol Pablo estaba en una iglesia, explicaba y predicaba Escrituras. Cuando habla con los tesalonicenses, yo estoy convencido que Pablo predicó Daniel a los de Tesalónica. Porque fijaos, cuando nosotros hablamos de tribulación, una tribulación es aflicciones o dificultades fuertes. ¿Ha habido tribulación a lo largo de la historia para los creyentes? Por supuesto. En distintos países, en distintos momentos, en algunos sostenidos en el tiempo. Aquí en España, hasta hace apenas unos pocos de siglos, los creyentes eran perseguidos. Y no hace tanto. Incluso años también, es cierto, es cierto. Entonces, tribulación ha habido, ¿sí o no? Bien. Ahora, si decimos la gran tribulación, los que conocéis la Escritura ya sabéis que no estamos hablando de tribulación, estamos hablando de una en singular que es distinta y peor a todas las demás. Jesús habló de ella y luego la tocaremos. Porque este pasaje de Daniel explica lo que va a ser, con muchos detalles, la gran tribulación, según yo entiendo. Pues el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 2 de la segunda carta, que respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, dice, no os dejéis mover fácilmente, lo estoy parafraseando, de lo que ya pensamos. Ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni nada. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pregunta. Apostasía ha habido siempre y hay desde hace mucho tiempo. Renegando de las Escrituras, recortando las Escrituras, diciendo que lo que es pecado ya no es pecado, o gente que directamente deja de creer. Eso ha ocurrido siempre. ¿No estará Pablo aquí hablando de una
apostasía en singular? ¿Una concreta? A mi juicio, hermano, el apóstol Pablo está hablando de la apostasía que se está diciendo aquí en Daniel, donde el anticristo y su sistema va a tener una presión de tal calibre a distintos niveles, donde abandonar la fe, y cuando digo abandonar la fe ya no me refiero a ya no creo en Jesús, no, sino lo que la Biblia llama pecado. Porque si tú dices que crees en Jesús, pero lo que la Biblia llama pecado ya no es pecado, a mí me perdonas, pero has abandonado la fe, porque no te crees lo que Dios está diciendo. Y no te crees por lo cual Dios tuvo que mandar al Señor Jesús. Entonces, estamos hablando de ciencia ficción. Me hablas de un Jesús que no conoces, si eres así. Ahora, habrá un momento en que esto será tan fuerte, tan serio, tan grave, que entonces vendrá una apostasía generalizada. Y no es que deje de existir la iglesia. No dejarán existir, déjame decirlo así, iglesias evangélicas. Yo mañana me alquilo local en cualquier sitio, pongo iglesia evangélica, me pongo una corbata y ya soy pastor. No nos engañemos, que estas cosas han pasado y siguen pasando. Y se reúne conmigo mi primo, mi hermana y mi amigo y ya está, ya tengo una iglesia. No, hermanos. La apostasía no tiene por qué ser necesariamente que las iglesias cierren. Con que las congregaciones o los que dicen que siguen a Cristo vivan en pecado permanente, y no hablamos del que tropieza y se levanta, sino justificamos el pecado, tenemos doble vida o ya deja de ser doble vida, todo da igual, eso es apostatar de la fe. Eso es apostatar de la fe. Y vemos que eso va increciendo. Conforme el sistema chucha, y se tergiversa. Si el sistema está muy contento con nosotros porque cedemos ciertas cosas, no, es que estamos dando testimonio. Mentira. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Hermano, perdonadme si resulta duro lo que estoy diciendo. Pero no vamos a cambiar el mensaje del Evangelio. Porque, ¿qué queremos? ¿Que nos acepte el mundo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano? Hay que ser serios con eso. Y el que no quiera vivir el Evangelio, libre es. Libre es. No sé, no obligamos a nadie. Ni Dios nos está obligando. Dios quiere que nos definamos, pero no achuchamos a la gente. A mí no me gusta que prediquemos el Evangelio. Y el que no quiera saber, que no hay que insistirle a nadie. Tenemos que respetar la conciencia y la voluntad de las personas. El que tenga hambre y sed de Dios y quiera, estamos para ayudar. Pero el que no quiera saber nada, y no quiere, que no hay que achuchar a la gente. Tienen esa libertad de parte de Dios. Y dice, nadie os engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía, singular. No es apostasías y apostasías, no. Una que será diferente. Y yo creo que Pablo está aquí citando lo que estamos leyendo en Daniel. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habrá más hombre de perdición y hombre de pecado que el que con poder se enoja, detesta el pacto santo y se va a entender y va a procurar que todo el mundo lo abandone. ¿Habrá más hombre de pecado o hijo de perdición que este? Fijaos que el título que se le da a este personaje, yo solamente lo encuentro en una única otra persona en toda la Escritura. ¿Os suena quién? ¿Quién es hijo de perdición en la Escritura? Judas Iscariote. Judas. Hijo de perdición. Pues aquí se está hablando de el hijo de perdición. Él. No es todos los que se pierden. No. El hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿No veis correlación entre lo que estamos viendo de Daniel con esto? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Esto es una opinión mía, hermanos, pero yo creo que Pablo a los tesalonicenses les predicaba
Daniel. Yo creo que les predicaba Daniel. Versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Mira, hermanos, hay corrientes que interpretan estos pasajes como que fueron profecías que ya se cumplieron y punto. Sí se cumplieron. Antíoco IV Epífanes puso una abominación desoladora allí en Jerusalén. Él levantó una estatua de Zeus en la explanada del templo. Hizo que se sacrificaran cerdos, cosa que según la ley de Dios era abominable. Eso no se podía sacrificar. Y más cosas. Claro que hizo abominación desoladora. Y no fue la única. El emperador Adriano también levantó, en la zona del templo, también levantó un altar a Júpiter. Esto ocurrió. Pero ¿sabes una cosa? Para entender que esto va a volver a ocurrir de una forma especial, vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Marcos 13, del 12 al 20. El hermano entregará la muerte al hermano. No pensemos solamente en hermanos, en la sangre, hermanos. Los que somos creyentes nos llamamos hermanos. Yo estoy completamente seguro, y desgraciadamente ha sido hasta historia de los que se dicen ser creyentes, entregándose unos a otros, haciendo tropezar unos a otros, enfrentándose unos a otros. Habrá un momento en que esto, si ya ha ocurrido, todavía será peor. Y yo creo que hay hermanos que se van a entregar, hermanos, entre comillas, en la fe, que se van a entregar unos a otros. Porque cuando el sistema del anticristo se entienda con los que abandonen el pacto santo, hay gente que por tal de entenderse con el poder que gobierne, serán capaces de ir en contra de sus hermanos. Si por dinero y por una herencia hay familias que quedan peleadas de por vida, yo estoy completamente seguro que hay personas que se dicen creyentes que serán capaces de hacer lo que sea con creyentes de verdad por tal de llevarse bien con el poder político, por tal de ser ensalzados y halagados por el sistema del anticristo. Eso ocurrirá. Estoy convencido. Bueno, el padre y el hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Enfrentamientos. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa del nombre del Señor Jesús, ser aborrecidos por la gente. ¿Ha ocurrido a lo largo de la historia? Por supuesto. Pero creo que llegará un momento en que será peor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Las personas que verdaderamente están en Cristo, yo creo que de una forma sobrenatural, por el poder del Espíritu Santo, perseverarán. No decir, si persevera, esa es la condición para ser salvo. Y si persevera, pues ya veremos si eres salvo o no. No. Yo creo que eso será una señal del verdadero Hijo de Dios, que el Espíritu le va a dar poder para resistir. Y si tiene que dar su vida por el Señor, lo hará. Como dice, creo que Apocalipsis, ¿no? Dice que menospreciaron su vida hasta la muerte. Hermano, no hay amor al Señor más precioso. No somos unos masoquistas ni somos unos suicidas. Pero si amamos nuestra fidelidad al Señor por encima de nuestra vida, yo creo que eso para el Señor es una muestra de amor. Con mayúscula. Este será salvo. Y luego dice, y aquí quiero subrayar, cuando veáis la abominación, versículo 14, desoladora de que habló el profeta Daniel, lo estamos leyendo, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no vaya a su casa, es decir, sal por patas, se lo está diciendo concretamente a los que estén en Judea. Y dice el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. ¿Vosotros pensáis que las barbaridades, que fueron barbaridades que hizo Antíoco IV Epífanes, desde entonces no ha habido una tribulación mayor? ¿O persecuciones mayores?
¿Vosotros pensáis que lo que hicieron los emperadores romanos, Nerón y compañía, es la tribulación más grande que ha habido desde el principio de la creación? Es decir, esto tiene un cumplimiento que está por llegar. Por eso hay que estudiar Daniel, hermano. A lo mejor de las cosas que yo estoy diciendo hoy me estoy equivocando en muchas. Pero vamos a estar escudriñándola porque dice que este libro está sellado hasta el tiempo del fin. Y habrá un día en que el Señor nos permitirá entender cosas. ¿Para qué? Para firmarnos y actuar. Ahora, si pasamos olímpicamente de estos textos, imagínate que no toca a nuestra generación. Los tiempos el Señor los tiene en su mano. Y les toca así, a mis nietos, bisnietos. Pero si los hemos ocultado o no hablamos de ellos porque son difíciles, ¿quién los va a preparar? Tenemos que prepararnos, hermanos, para pasar un testigo a las generaciones que vengan después completo. Es que si vienen situaciones difíciles, no te vas a sostener con 2 o 3 versículos sueltos. 2 o 3 versículos sueltos como si fuera un mantra para, venga, a ver si... No, hermano, necesitamos meter la escritura completa aquí dentro. Eso te sostiene. Y ya he puesto este ejemplo otras veces. Yo he visto a personas decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, totalmente descontextualizado. Pablo está hablando ahí que sabe ver en escasez y en abundancia. Pero yo he visto a personas que querían algo, un capricho, y tengo fe, venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasa si no? ¿Ahora falla tu fe? ¿Te frustras? ¿Por qué? Porque hemos cogido los versículos un poco. Hermano, hay que conocer la Escritura para fortalecernos lo que la Escritura revela y no en las cosas que mi carne quiere. Para que a quien le toque pasar por esto, reciban un testigo de conocimiento de la palabra y que el Espíritu Santo afirme eso. El Espíritu Santo, según el Señor Jesús, recordará lo que Él ha dicho. Este ejemplo lo he puesto otras veces. Yo no puedo recordar lo que nunca he sabido. Tú recuerdas lo que alguna vez has sabido, pero tú no puedes recordar lo que nunca has vivido o nunca has tenido ni idea. Por tanto, hermano, hay que tocar estas cosas. Dice, vamos a quedarnos con este detalle. Versículo 20, sigo en Marcos 13. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, es decir, esos días de tribulación como nunca ha habido, si el Señor no les pusiera un límite y no los hubiera cortado, nadie sería salvo. Es decir, nadie lo aguantaría, nadie quedaría vivo. Pero por causa de los escogidos, hay escogidos que sí van a permanecer, esos días han sido acortados. El Señor sabe hasta dónde se puede aguantar y hasta dónde no. Y lo sabe incluso individualmente para cada uno. El Señor es misericordioso hasta para eso. Nos puede permitir que pasemos situaciones difíciles, pero sabe cuál es la medida de aguante que cada uno tiene. El Señor es bueno hasta para eso. El versículo 32, seguimos con Daniel, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, con halagos, con adulaciones. Qué fácil, hermano, esto se está utilizando mucho hoy día. Todas las burradas se están haciendo por el bien y por causas morales preciosas. Para salvar el mundo, para que la naturaleza no se pierda, para que haya hermandad entre los hombres, para que se acabe la guerra, para que se acabe el hambre. Entonces, con este tipo de cosas tan preciosas, y que quien no las quiere, yo las quiero también, claro. ¿Voy a querer yo guerras? El problema es cuando te dicen que para que esas cosas lleguen, el antídoto es el veneno. Ese es el problema. El sistema del anticristo va a adular y a halagar a los que quebranten el pacto santo. Y ya he hablado de esto para no volver a meterme con esto. Pero ahora viene algo importante, hermanos. Pero el pueblo que conoce a su Dios, y aquí voy a decir una cosa, hermano, no es el pueblo que es fiel a su religión, el pueblo que conoce muy bien su denominación. No, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Algunos lo traducen como que el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme.
y hará y funcionará conforme a su firmeza. No se van a apear de la fe. Estos no van a apostatar. Estos no van a abandonar. Ahora, ¿esto es por cabezonería? No. Para esto hace falta poder del Espíritu Santo. Porque, ¿en qué consiste la vida eterna según Juan 17? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, y luego dice, echa mano de la vida eterna. La vida eterna, conocer a Dios conforme a su palabra, eso da provisión para la batalla. Pero no nuestras fuerzas. Eso hace que los engranajes encajen para que el Espíritu Santo te dé poder sobrenatural. Hay gente que cuando habla del Espíritu Santo quiere poderes sobrenaturales, pero para que se manifiesten. Hay gente que anhela ver cosas sobrenaturales. Y digo una cosa, claro que el Señor puede hacerlo. Y lo ha hecho. El problema es cuando hay personas que para que su fe se sostengan necesitan eso. Eso es propio de una fe débil. Y yo necesito poder del Espíritu Santo sobrenatural para mantenerme firme en el Señor, para andar agradando al Señor y no apostatar porque este sistema me halague, o me engañe, o me adule, o me dé prebendas a cambio de que abandone la fe. Eso necesita poder del Espíritu Santo, hermano. Eso, si no hay una obra sobrenatural, ni en tu fuerza ni en las mías podemos. Ese es el poder que debemos procurar. Y no shows. Porque si una persona anda en el Señor, en la fe y agradándole, cualquiera que anda así, para mí es por poder del Espíritu Santo y no gracias a ella. Ni tú ni yo tenemos fuerza para eso, pero el Señor sí. Estoy sufriendo, hermanos, porque llevo 1 hora hablando y todavía me queda un poco. Y son textos y pasajes que creo que merece la pena tocar. Yo no estoy predicando esto para que estés de acuerdo conmigo o no. No, te estoy provocando a que vayas a la Escritura y observes. A lo mejor no me estoy equivocando en tantas cosas, pero merece la pena que seamos una generación que procuremos fortalecernos, hermanos. Hagan lo que hagan los demás. Hagan lo que hagan los que se digan creyentes. Que nos afirmemos en la fe. Ahora me tocaría el versículo 33 y es que merece la pena que hablemos de esto, porque aquí va a dar detalles de cosas que van a ocurrir en la gran tribulación y luego el capítulo 12. Entonces, como llevo 1 hora hablando, creo que ahora mismo lo más sabio y lo más prudente es que yo pare aquí y a lo mejor terminar la panorámica de Daniel en la próxima ocasión. Quizás sea mejor porque merece la pena degustar lo que queda del capítulo 11 y el 12, que es una maravilla. El capítulo 12 es una maravilla. Hermano, hay que predicar esto. Yo tengo carga en mi corazón. Y sé que estas cosas son duras. Aquí no estamos hablando de... Si has creído en el Señor, pues ahora andamos sobre nubes de algodones. No, estas cosas tienen que pasar antes que el Señor venga. Hay que prepararse. ¿Que no nos toca a nosotros pasar por ella? Vale, pero vamos a pasar el testigo y vamos a preparar en la palabra para que el Espíritu Santo fortalezca a los que tengan que pasar por eso. Si no, ¿quién lo va a hacer? Tenemos como iglesia la misión no solamente de predicar el Evangelio fuera. Predicamos el Evangelio para que los que vengan a Cristo sean discipulados. O sea, si una persona acepta al Señor Jesucristo y se arrepiente, ¿ahora qué? ¿Siéntate ahí todos los domingos y punto? ¿Ya está todo hecho? No, hermano, hay que discipular. Y eso no es cosa de un pastor, de un anciano nada más. Vosotros que lleváis tiempo en el Señor, e incluso los jóvenes que vais creciendo y todo, tenéis el deber y el mandamiento bíblico de que los que vayan viniendo al Señor, poco a poco, por afinidades, por las razones que sean, pero vamos discipulando a los demás, fortaleciéndolo en la fe, que vayan conociendo la palabra, que vayan conociendo la Escritura, que vayan fortaleciendo su conocimiento de Dios. Porque esta es una tarea de todos, no es tarea de un pastor,
que también, pero no solo de un pastor. La iglesia no es como un circo, que todo el mundo va a ver cómo baila el mono. No es eso. No estamos dando espectáculos religiosos. Somos un cuerpo con una función y tenemos que discipular. Y yo os animo a eso, hermano. Creo que merece la pena meditar estas cosas y que podamos tocarlo. Mi suegro ya habló, tenía claro en el corazón cuando tocó Sofonía, de que el Señor viene y de las cosas que vienen, y quizás no seamos los únicos que tenemos esto en el corazón. Yo creo que muchos de vosotros vemos que las cosas se están acelerando. Yo no voy a poner fecha porque yo no sé cuándo. Pero si vemos que se están produciendo cosas, nuestra responsabilidad es discipular para que a quien le toque lo que tenga que venir esté preparado en la palabra, en el conocimiento de Dios y en el Espíritu Santo. Y eso es una tarea de todos. Bendito sea el nombre del Señor.